Bueno, en esta tarde nosotros queremos compartir algo que tiene que ver con la apertura de nuestros corazones, apertura de nuestras vidas. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a abrir nuestros corazones y expresar aquellas cosas que hemos vivido o aquellas cosas que estamos pasando en este tiempo? Yo les quiero compartir algo de mi vida, algo que tiene que ver con el pasado, posiblemente que todos tenemos una historia, un pasado. Pero saben, quiero compartirles algo que a través de Dios he podido ser libre. Yo fui una mujer que cometí muchos abortos y eran tantos que no los recordaba. Ya había perdido la cuenta de todo lo que fuera esto. Pero en mi búsqueda con el Señor me traía a memoria estos pensamientos y yo cada día que venía este pensamiento pedía perdón, Señor, perdóname por todos los abortos que he cometido. Pero resulta que al día siguiente, en mi tiempo a solas, nuevamente venía el pensamiento. Y yo decía, Señor, ¿cómo puede ser que me vuelvan estos pensamientos si vos decís que nos perdonás, los tirás al fondo de la mar y nunca más vendrán a memoria? ¿Saben? Ese día yo dije, bueno, no sé, Señor, han sido tantos que yo la verdad no los recuerdo. Pero perdóname por los 5 abortos que habré cometido. Y saben, mi actitud no fue buena. Porque si bien yo no conocía el número exacto, en ese momento yo no los recordaba sinceramente y Dios conocía mi corazón, mi actitud también fue un poco como, a ver, guardemos algo, no sé cuántos son, pero escondamos algo, no sé la ciencia cierta qué, pero todavía quería guardar algo más. Y saben, esto fue hasta que al día siguiente que nuevamente en la presencia del Señor en oración volvieron estos pensamientos y yo dije, pero Señor, ¿por qué me vuelve otra vez? Y yo ya me arrepentí, ya te pedí perdón, ¿qué es lo que me está pasando? Y en ese momento oí la voz del Señor que me decía, porque fueron 8 y no 5. ¿Saben? Fue tanta la vergüenza que yo experimenté en ese momento que si hubiera podido hacer creo que un agujerito en el piso y desaparecer lo hubiera hecho. Porque la vergüenza era cómo le voy a mentir a Dios. Aunque Él sabía que yo no reconocía y no sabía cuántos eran, la verdad era que no quería reconocer el total de todo lo que había hecho. Y lo maravilloso de todo esto es que si Dios nos trae a memoria este tipo de situaciones que han sido parte de nuestra historia de vida, es porque Dios tiene un fin maravilloso. Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios no hace limpiezas a medias. Dios no hace cosas un poquito sí y dejamos para mañana. No, Dios quiere hoy limpiar nuestras vidas y quiere librarnos de toda maldad, de toda suciedad que pueda haber en nuestras vidas. Saben, esto trajo un entendimiento a mi vida, de que si yo hubiera confesado solo esos 5 abortos que había cometido, bueno, en mi vida iba a quedar un rastro, una suma, ¿no es cierto?, de 3 de estas situaciones que le daban derecho al enemigo a atormentarme, a perseguirnos y a que mi vida no estuviera totalmente libre en este tema. Pero aquella convicción que el Señor trajo y esa revelación de la cantidad que habían sido estos abortos fue lo que me permitió ser limpia al venir al Señor, arrepentirme verdaderamente y de corazón por todas estas situaciones. Y saben, tiempo anterior a esto, yo había pensado que yo no era capaz de mataba una mosca, sí, pero no de matar a una persona. Sin embargo, a través de todas estas situaciones pude comprender que yo había sido una homicida. Suena un poco fuerte pensar que uno ha sido asesina de sus propios hijos. Sin embargo, esta era la verdad delante del Señor. A veces no nos damos cuenta en nuestras vidas cotidianas de qué manera estamos ofendiendo a Dios y de qué manera aún traemos consecuencias gravísimas para nuestras vidas. Lo bueno es que el Señor en su misericordia nos da la salida. Él ha preparado un plan maravilloso para que nosotros podamos arrepentirnos de todo corazón, como dice su palabra, y de esa manera su sangre nos puede limpiar y ser libres de todas estas situaciones.
Miren, humanamente estamos muy propensos a guardar cosas en nuestras vidas. De hecho, todos hemos guardado situaciones, pecados, errores, cosas que nos han avergonzado, pero ha llegado un tiempo donde Dios quiere liberarnos de todo esto. Siempre ha estado en el corazón del Señor liberar a su pueblo de toda la carga que venimos arrastrando. Pero claro, para eso tenemos que ser humildes. Y cuando nosotros pensamos, bueno, pero ¿y qué es ser humildes? Saben, siendo humildes es estar dispuestos a ser conocidos tal como somos con nuestras debilidades, con nuestros errores, con todas aquellas cosas que pueden ser virtudes, pero también defectos de nuestras vidas. A veces nos es fácil venir delante de Dios y pedirle perdón al Señor, porque bueno, el Señor es espíritu, no lo vemos, sabemos que es real, que es verdadero, que nos oye y que siempre está dispuesto a oír nuestras voces y sobre todo a escuchar nuestro clamor. Pero a veces no estamos dispuestos a hacer esa misma oración o a hacer esa misma confesión delante de las personas que están alrededor nuestro. Y la verdad es que al ser humildes nosotros tenemos que estar dispuestos a ser conocidos tal como somos. A veces nos cuesta, porque decimos, bueno, delante de Dios sí, yo me desnudo y pido perdón. Pero delante de mi prójimo, ¿cuánto estoy dispuesto a abrir mi corazón y declarar delante de mi prójimo las cosas feas, tormentosas, pecados y cuántas cosas feas que fueron parte de mi historia de vida? Bueno, muchas veces vamos a necesitar dar este paso, porque sencillamente la falta de humildad es lo que nos lleva a nosotros a estar todavía encerrados en situaciones que nos tienen acongojados. Hay momentos en los que nosotros vamos a vivir una vida que no es la real. Y esto viene como consecuencia de por qué a veces nosotros elegimos proyectar una imagen que no es nuestra verdad, que no es nuestra realidad. A veces nos arreglamos para estar bien puestitos delante de los demás, que los demás nos vean bien, pero por dentro, ¿qué está pasando en mi interior? A veces nos interesa o nos afecta más lo que pueda pensar mi vecino, mi hermano, mi familia, mi jefe. Tenemos más temor al hombre que temor a Dios. Y en realidad nosotros tememos muchas veces no ser aceptados, tememos ser rechazados. ¿Qué van a decir los demás si saben las cosas que yo hice en mi vida? Por allí no me van a aceptar más, por allí no me van a apreciar más, por allí no van a querer brindarme más su amistad. A lo mejor no quieren que volvamos a tener una conversación por aquellas cosas que hubieron en mi vida y que no fueron buenas. Pero ¿saben? No es así. Nosotros muchas veces actuamos de esta manera, como escondiendo cosas y con esos temores que hay en nosotros, y eso es porque en nuestras vidas puede haber una falta de amor. A veces el temor que tenemos al hombre es mucho más fuerte que todo temor a Dios que podamos tener en cada uno de nosotros. Pero vamos a ver que el verdadero arrepentimiento involucra que nosotros seamos verdaderamente humildes. Y cuando nosotros vemos lo que esta palabra humildad significa, verdaderamente habla de ser inferior, de degradarnos en espíritu. ¿Y a quién le gusta ser degradado? No nos gusta que nos degraden los demás, los de afuera. Menos nos gusta degradarnos a nosotros mismos. Pero si queremos verdaderamente arrepentirnos, tendremos que ser humildes, tendremos que abrazar lo que es la degradación, aún como un estilo de vida, porque hemos sido llamados para ser humildes. Y la realidad es que si no lo hacemos por nuestra cuenta, Dios se encargará de ello de alguna manera, ¿no? Dice su palabra que Él va a salvar al pueblo afligido y humillará a los ojos altivos. Es como entender que si nos quedamos todavía con cosas encerradas y creyéndonos que nuestra vida está perfecta, sin Dios o sin querer sacar a luz aquellas cosas escondidas, vamos a vivir igual. ¿Saben? No es lo mismo. No es lo mismo estar con una apertura y una disposición de corazón a que Dios haga la obra en nosotros, a estar guardando y encerrando cosas que el Señor quiere sacar a luz.
Nuestras Biblias dicen que al corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar jamás. Y la verdad es que hay una clave para que Dios pueda exaltarnos a cada uno de nosotros, y justamente es la humildad. Dice que el que se humilla será exaltado. Y, ¿saben? Otra forma de degradarnos también tiene que ver con negarnos a nosotros mismos. O como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esto nos va a llevar a que nosotros confesemos nuestras ofensas unos a otros. La Biblia nos dice que debemos confesar y aún orar unos por otros para que seamos sanados. Y dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Saben, cuando nosotros hablamos de confesar nuestras ofensas delante de otros, nosotros podríamos preguntarnos, pero bueno, ¿y qué ofensas tengo yo que confesar? Yo no he ofendido a nadie, nadie me ha ofendido a mí, pero cada uno de nosotros tenemos aquello que pueden ser errores. A lo mejor no lo catalogamos como una ofensa, pero fueron errores ocultos de nuestras vidas que afectaron nuestras vidas, pero también afectaron a terceros. Por allí mis pecados ocultos, o aquellas cosas que fueron pecados en medio de mis relaciones, aquellas cosas que no hemos confesado aún delante de Dios, pero si bien puedo llegar a confesarlas delante de Dios, por allí no estoy dispuesto todavía a confesarlo delante de otros. Bueno, Dios quiere que nos humillemos, y eso nos va a hacer sentir más libres. Saben, hay un pasaje muy importante en las Escrituras, en el libro de Hechos, en el capítulo 19, versículo 18 al 21, que habla de cómo la iglesia primitiva pudo ser de alguna manera tan poderosa realmente. Dice allí que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Ni bien habían creído, estaban dando cuenta de estas cosas que habían estado guardadas en sus vidas y en sus corazones. Dice que asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Miren la importancia de que aquellos que habían estado en estas prácticas de ocultismo y que se habían nutrido de estos libros tan costosos, no tuvieron problema de traerlos y quemarlos delante de todos. No lo hicieron escondidas en sus casas, no se escondieron ni guardaron los libros para que nadie se los vea, sino que con una apertura muy grande de sus corazones vinieron y delante de todos dieron este paso tan importante de quemar y destruir aquello que había sustentado sus vidas viejas. Y miren, como consecuencia de eso, el versículo 20 dice allí que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Miren, no puede haber crecimiento espiritual, no puede haber crecimiento en la palabra si nosotros no quemamos y destruimos primeramente todas estas cosas que fueron parte de nuestra vida vieja. A veces nos cuesta, pero creo que tenemos que tomar ejemplo de lo que esta iglesia primitiva vivió. Todos sabemos que fue una iglesia poderosa, que fue una iglesia donde experimentaron el poder de Dios. Y ese poder de Dios está disponible hoy para todos aquellos que creemos, para aquellos que confiamos en Dios Todopoderoso. Y bueno, miren, muchos de nosotros necesitamos ser sanados. Y el Señor también dice que si su pueblo se humillare, sobre ese pueblo en el cual se invoca su nombre, que si oráramos y buscáramos su rostro, si nos convirtiéramos de nuestros malos caminos, entonces, dice el Señor, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Allí nos está diciendo que hay una condición primaria, y esta condición primaria es humillarnos, es abrir nuestros corazones y sacar a luz aquello que está oculto. Saben, a veces hemos pedido perdón a Dios por aquellas cosas que hemos tenido convicción de pecado, pero le hemos pedido perdón al Señor, pero no los hemos sacado a la luz todavía. Y Dios quiere que todo lo oculto salga a luz.
Así que aquellas cosas que a veces en lo secreto hemos pedido perdón al Señor, también va a salir a la luz. Es necesario, como parte de este proceso de humillación que cada uno de nosotros vamos a vivir, no solamente para ser libres, sino para agradar a Dios. Porque ejemplo nos dio el Señor Jesús, que también se humilló. Dice que estando en la condición de hombre, Él también se humilló. Y saben, yo les quiero compartir algo que el Señor hoy trajo a mi vida. Trajo un recuerdo y una convicción de situaciones de mi juventud donde había salido con hombres casados y tuve relaciones con esos hombres casados. Y fue algo que sí, me he arrepentido, ya en el pasado he pedido perdón, he roto todas las maldiciones que esto podría haber traído a mi vida, pero saben, no lo había compartido con nadie, no había salido a la luz. Hoy quise compartirlo con mi líder, con mi mentor. Estaba ocupado mi mentor. Pero ustedes que son mis oyentes, son aquellos ante los cuales hoy saco a luz esto que fue pecado de juventud, pero que el Señor quiere que pueda ser libre, que pueda ser hoy mi corazón abierto delante de ustedes para que el Señor también nos traiga esa libertad que Él ha determinado que cada uno de nosotros tengamos. Así que yo creo que podemos meditar en cuánto nos ha costado por allí el poder abrir nuestros corazones. Pero en realidad estamos diseñados para eso, para poder abrir nuestros corazones y mostrar nuestra debilidad. Gracias.